Es una etapa maravillosa, en la que los niños dan los primeros pasos en el mundo de las ideas, en donde adquieren los conocimientos elementales para desarrollar su intelecto y racionalidad. Aspectos fundamentales que aplicarán en su vida personal, académica y profesional. Es la educación básica. Inicia por lo general a los 3 años y concluye en la adolescencia. Está organizada en diferentes niveles y modalidades: preescolar, primaria, secundaria, indígena y especial. En preescolar, entre los 3 y los 6 años, se plantean a los niños situaciones didácticas que los alientan a usar las capacidades que ya poseen y a continuar desplegándolas. Se busca despertar su interés e involucrarlos en actividades para avanzar en el desarrollo de sus competencias. En la primaria, nivel que cursan entre los 6 y los 12 años, experimentan cambios en sus procesos de desarrollo y aprendizaje. ¿Qué tal disfruta la escuela? Bien. ¿Bien? O sea que vienes con muchas ganas. ¿Qué tal los dieces? Más o menos. Aquí se da continuidad al desarrollo que adquieren en preescolar y se sientan las bases para que en el siguiente nivel, la secundaria, desarrollen las capacidades necesarias para aprender a aprender y aprender a convivir. Me gusta la ciencia. Me gusta saber más de por qué pasan las cosas. Se le busca dar una explicación a las cosas. En este último peldaño, los adolescentes se enfrentan cambios físicos y psicológicos, pero también modificaciones en la organización de sus estudios, en los que cada asignatura es impartida por un docente especializado. Además, hay un incremento en la presión social, derivada de su tránsito a la vida adulta, por lo que se requieren apoyos diferenciados a sus necesidades. Este nivel también se imparte a través de la telesecundaria. Así, a través de transmisiones televisivas, se logra llegar a zonas rurales o de difícil acceso. En la modalidad de educación indígena, las escuelas atienden con equidad y pertinencia las necesidades educativas de las niñas y niños para lograr una educación intercultural bilingüe. El maestro nos enseña a hablar otomí y inglés, pero yo me gusta más el otomí. A fin de lograr una educación inclusiva para las personas con discapacidad, que reduzca las desigualdades, la educación especial se orienta a mejorar las condiciones de funcionamiento, organización, equipamiento y accesibilidad de los planteles. Hacia la construcción de un nuevo modelo, maestros, asesores técnicos, pedagógicos, directivos escolares, supervisores, padres y madres de familia y representantes de la sociedad civil dejaron oír sus voces y sus propuestas en los foros de consulta para la revisión del modelo educativo en la educación básica. La historia de la educación básica en el país se remonta a la época del México independiente, cuando se crea la educación primaria. El surgimiento de la educación preescolar tuvo que esperar hasta el Porfiriato. El primer gran impulso es en el periodo del Porfiriato, en los últimos años del Porfiriato. Ahí se constituye el sistema educativo y claro que hubo inversión, y etcétera, ¿no? Y además hubo un espacio de discusión muy importante que son los congresos pedagógicos, a donde asistieron funcionarios, pedagogos, maestros, pero no fue un espacio de 6 meses, o sea, duró mucho más. Bueno, entonces ahí hay un repunte, digamos, un momento crucial. Luego tenemos la posrevolución. Después de la Revolución Mexicana, la agenda cambió. La idea era llevar la educación a toda la población, pasara y costara lo que costara. Entonces, como no había suficientes maestros normalistas, tomaron gente de la calle, que vivían en las comunidades, si tú quieres, pero que no había estudiado. A veces tenían 2 años de primaria, a veces 4, ya con mucha suerte 6 años, ¿no? Y eso, digamos, cobró su cuota en términos de calidad, porque esos maestros no se fueron. Pasó la emergencia y esos maestros se quedaron. A mí me parece que entonces ahí tenemos un problema histórico que cobró sus cuotas. Aún en ese momento, la educación mexicana no solamente tenía calidad,
sino que era emblemática a nivel mundial. Venían de otras partes del mundo a ver qué pasaba, porque había unos resultados sumamente exitosos. ¿Qué tenías? Lo dijo Torres Bodet, pues tenemos unos maestros muy comprometidos con la gente pobre, con los campesinos. Esos maestros trabajaban en la mañana con los niños y luego en la tarde con la comunidad y en la noche alfabetizaban. Yo conocí a varios de esos maestros. El maestro Ramón G. Bonfil, don Mario Aguilera Dorantes, grandes personajes. Yo los conocí y ellos me contaban cómo iban con su a caballo, con una guitarra y las leyes del reparto agrario. Ellos ayudaron al reparto agrario, ¿no? Entonces ese maestro se volvió mítico. Es el maestro rural de los años 30, es un personaje mítico. En los años 40 se ve, digamos, que hay una cuestión de ascenso en la expansión y una calidad tan buena que la aspiración de cualquier padre de familia era que su hijo entrara a la escuela pública. Se hacían grandes filas en las puertas de las escuelas para tener un lugar, ¿no? Porque sabías que al ingresar ahí ibas a progresar en la vida. Todos los días llegan a las aulas de los más de 207,000 planteles de preescolar, primaria y secundaria en las ciudades, pueblos, rancherías, en la sierra y en cualquier rincón del territorio mexicano. Son más de 26 millones de niños y adolescentes que cursan la educación básica. 23,5 millones fueron identificados en el censo que el INEGI levantó en 2013. El resto de ellos se encuentran en Oaxaca y Michoacán, dos entidades que no fueron censadas por problemas diversos. De estos 23 millones, 4.3 millones cursan preescolar, poco más de 13 millones estudian primaria, 6 millones están en la secundaria y cerca de 74,000 se encuentran en algún centro de atención múltiple. Son estudiantes con alguna discapacidad que reciben educación especial. 89.5% del total de alumnos censados acude a escuelas públicas. Solo 10.5% están en planteles privados. 50.8% son hombres y 49.2% mujeres. Todos ellos son atendidos por 1.233.000 maestros al frente de grupos. La educación básica es una de las asignaturas más importantes del presente, pero con ella está en juego el futuro de México. La formación que hoy se recibe impactará en el mañana. Sin embargo, el actual sistema educativo ha quedado rebasado. Que docentes y directivos necesitan asumir sus responsabilidades de carácter social y profesional para que la educación sea pertinente y de calidad. El plan de estudios privilegia la memorización, cuando hoy en día la información está disponible con solo un clic. Hay que reformar urgentemente este currículo. Pienso que hay saber necesario, que hay mucha experiencia recogida para tener hoy un currículo centrado en la comprensión. Pero también en la expresión, en la investigación, en el desarrollo de las ideas y en la capacidad de razonamiento. Es una realidad muy grave en nuestro país. Deserción es una asignatura pendiente en la educación básica. El mayor índice de deserción se registra en tercero de secundaria. Otro de los problemas que aquejan a la educación básica es que dejó de ser igualadora social y, por el contrario, profundiza las desigualdades. La educación indígena en este país tiene todo el derecho a desarrollarse según sus propios principios y que en realidad va a ser un aporte muy positivo en términos de calidad y en términos de innovación al sistema educativo nacional. Una de las causas del rezago escolar se ubica en las escuelas unitarias, que se encuentran, sobre todo, en zonas marginadas, rurales e indígenas. La educación básica requiere docentes con vocación, comprometidos, que presten sus servicios en las zonas con mayores rezagos, que privilegien su labor en el aula. El derecho laboral de los profesores nunca puede estar por encima del derecho a la educación, jamás. No puede ser.
El sistema educativo necesita un proceso de innovación permanente, que dependa de los actores que están día a día en el aula. Ahí está la clave para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, consagrado en la Constitución. Todos sabemos que el sistema educativo mexicano no está obteniendo los resultados de aprendizaje deseados. Es un tema muy conocido que en las escuelas no se está logrando que los niños y los adolescentes aprendan lo que tienen que aprender, que lo hagan con profundidad y que tengan aprendizajes duraderos. Entonces ahí hay un punto fundamental que lleva a preguntarse si el modelo educativo que tenemos es el adecuado. Para que la reforma llegue a las escuelas, tenemos que preguntarnos cómo están, qué sucede en las prácticas de gestión escolar, qué sucede en las prácticas de gestión de aula, son útiles o no son útiles, los planes y programas de estudio que tenemos, son propicios para el aprendizaje y para la enseñanza, los materiales de que se dispone, qué tipo de formación necesitan los niños y jóvenes de este siglo XXI, cómo esperan los maestros que sea su trayecto profesional, qué esperan de su desarrollo y de su formación. Todos esos puntos son los que constituyen un modelo educativo. Y si los resultados no son idóneos, como no lo son, es que es necesario preguntarse sobre todos estos aspectos y además hacer realidad la reforma en la escuela. Algunas se ubican en construcciones antiguas, otras son albergadas por edificios nuevos o en casas acondicionadas como aulas, en camiones, vagones o al aire libre con solo un tejado o una simple lona. Son más de 207,000 escuelas en todo el país. Muchas presentan carencias que dificultan la impartición de una educación de calidad. La labor de los docentes se dificulta cuando ni siquiera cuentan con un pizarrón. En esta situación se encuentran más de 14,000 colegios. Una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 para lograr una educación de calidad es promover la incorporación de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hoy en día, más de 38,000 no disponen de equipos de cómputo y en cerca de 15,000, aunque sí tienen, no sirven. En el acceso a Internet el panorama se complica. Casi 93,000 escuelas no están conectadas a la red. Y si hablamos de carencias en infraestructura, sobre todo en los estados del sureste, hay alrededor de 3,000 construidas con materiales ligeros y precarios, además de cientos de escuelas móviles o sin construcción. Del total de planteles, solo 146,000, el 70.5%, fueron construidos con fines educativos. 56,000, el 27%, son casas o inmuebles adaptados para impartir clases. Cerca de 6,500 escuelas no tienen agua potable. Casi 50,000 recurren a pipas, pozos, norias o acarrean agua para cubrir sus necesidades. Más de 82,000 no tienen drenaje y hay unas 48,000 en las que sus servicios sanitarios son letrinas u hoyos negros en la tierra. 18,581 planteles no cuentan con energía eléctrica. En escuelas con estas condiciones, difícilmente los alumnos pueden recibir una buena formación, una educación de calidad. Y ese es precisamente el espíritu de la reforma educativa y de los foros de consulta para alcanzar ese objetivo. Diversidad de propuestas, pluralidad de opiniones, reflexiones sobre la situación en la que se encuentra la educación básica y proyectos para cambiar el rostro de este pilar del conocimiento y motor del desarrollo en donde inicia la formación de los mexicanos. Si la escuela es un problema, entonces tiene datos, fórmula, operaciones y solución. Yo propongo que los profesores se especialicen por grado. Se necesita forzosamente incidir en la preparación disciplinar
de los docentes. Formación permanente que respondan a las necesidades de los formadores. Tenemos que hacer la sensibilización con los maestros, con los directivos, con la sociedad en su conjunto. ¿No será que la educación inclusiva debe establecerse como una ideología y como una cultura organizacional? Los foros de consulta para la revisión del modelo educativo en la educación básica, que forman parte de la reforma educativa, se realizaron en el Distrito Federal, Guadalajara, Puebla, Villahermosa, Durango y Tijuana. Participaron más de 7,000 personas. Presentaron 3,079 ponencias. 46% fueron maestros, 13% asesores técnicos pedagógicos, 11% padres, madres de familia y representantes de la sociedad civil, 9% directivos escolares y 8% supervisores. Adicionalmente, se enviaron 1,500 propuestas a través de Internet. Son foros que tienen una gran importancia en la medida en que cualquier ciudadano puede expresar su punto de vista acerca de cuál sería el mejor modelo educativo que puede desarrollarse en nuestro país. Creo que no serían foros efectivos si no se escucharan todas las voces. Y es importante que en un evento como este se haya escuchado la voz de quienes sienten que no se les ha escuchado en la construcción de la reforma que se está diseñando. Celebro el hecho de querer construir un modelo educativo que integre las voces de muchos actores diferentes. En todos los foros se instalaron 5 mesas de trabajo temáticas. El reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI. ¿Qué es hoy lo básico indispensable? ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad en la escuela básica? ¿Cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz? Y el desarrollo profesional docente. En ellas, los asistentes expusieron de viva voz sus propuestas para mejorar la educación básica. La calidad de la educación no la vamos a estar logrando a través de reformas en documentos, sino tenemos que irnos realmente a una reforma operada desde la escuela. Es necesario incluir la participación activa de los docentes en las estrategias que promuevan su desarrollo profesional. Él es quien conoce sus necesidades y lo que requiere para mejorar su práctica. En repetidas ocasiones, propusieron modificar el plan de estudios. Si los docentes tenemos un currículum simplificado, nos permitirá cumplir de manera más eficiente con las metas propuestas. También se planteó la necesidad de que los padres de familia coadyuven en la educación de sus hijos. Padres y maestros en el mismo objetivo. Una reforma al artículo 123 de nuestra Carta Magna, en sus apartados A y B, en donde se eleve a rango constitucional la escuela para padres. Una participación efectiva de las familias resulta un aspecto esencial para el logro de una educación de calidad. Educación de calidad, sí, pero también una educación inclusiva. Que el nuevo modelo educativo plantea en el plan de estudios como principio filosófico central el ofrecer mayores oportunidades a las personas con discapacidad y o aptitudes sobresalientes para aprender. Desde educación inicial hasta nivel medio superior, los maestros de educación especial deben estar involucrados en este proceso de trabajo de inclusión educativa. Todas las propuestas fueron tomadas en cuenta para las conclusiones presentadas durante el Foro Nacional realizado en el Distrito Federal. Yo destacaría que en su mayoría fueron ponencias muy serias, muy profundas y con reflexiones muy claras, también con mucha propuesta. Por supuesto que había propuestas polémicas, por supuesto que había puntos de vista muy diferentes. Es muy interesante que los maestros hacen un énfasis, bueno, los maestros y el conjunto de los participantes hacen un gran énfasis en centrar la educación en los estudiantes. Yo destacaría también con mucha fuerza algo que ya otros instrumentos nos habían manifestado, que es la enorme preocupación e interés que tienen los maestros del país por su formación continua. El segundo tema más mencionado en los foros, que tuvo un número mayor de propuestas y de reflexiones, fue precisamente el tema del desarrollo profesional. Y dentro del desarrollo profesional,
el de la formación continua. Y han sido muy claros en el tipo de trabajo que proponen. Ellos proponen un trabajo de índole colaborativa, proponen un trabajo entre pares y proponen centrar el desarrollo profesional y la formación en servicio en la escuela. Con la educación básica se da el primer paso en el camino del aprendizaje. En las aulas, los niños deben aprender a vivir y a convivir. Ahí deben adquirir habilidades que les permitan afrontar los retos de la vida. El programa de estudios de educación básica debe alinearse a la época en que vivimos. Las materias esenciales que se imparten en las escuelas deben reforzarse especialmente con miras a que los alumnos desarrollen todos sus talentos en el marco de una educación holística. Después de escuchar miles de voces y propuestas, se concluyó que el nuevo modelo para la educación básica debe regirse por 6 ejes. Un currículum nacional de contenidos mínimos comunes, que pueda ser enriquecido desde lo local. Materiales educativos diversificados que permitan el adecuado aprendizaje. Una escuela centrada en los alumnos, con autonomía de gestión, pero apoyada por las autoridades. El eficaz desempeño de esta docencia depende de múltiples actores, a múltiples escalas, desde los objetivos constitucionales hasta la interacción cotidiana del maestro con los alumnos. La escuela debe asegurar el aprendizaje y la enseñanza, sin cargas administrativas, para así poder cuidar el uso del tiempo escolar. Es necesario un cuerpo docente altamente calificado y comprometido con la educación para recuperar el reconocimiento social. Se requiere la intervención clara de las autoridades educativas a favor del reconocimiento de la importante labor intelectual y social que realiza el magisterio. La escuela también debe ser inclusiva e intercultural, un lugar donde la convivencia sea sana y pacífica. El derecho a la educación solamente puede ser satisfecho por escuelas inclusivas, preparadas para atender la diversidad, con accesibilidad para todos, en ambientes culturales que no solamente toleren la diversidad lingüística, de capacidades o cultural, sino que la aprecien como elemento enriquecedor de la formación de los estudiantes. Ello supone escuelas sin barreras físicas, pedagógicas o socioculturales. Para cumplir con los fines y propósitos de la educación, es fundamental la participación de los padres de familia. A raíz de la reforma constitucional en materia educativa, son reconocidos como agentes educativos que tienen mucho que aportar para la modificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En suma, se requiere que todos los miembros de la comunidad educativa construyan un frente común por la educación. Será necesario un nuevo pacto social en torno a la escuela para que padres de familia y maestros, alumnos y directivos tengan los mismos propósitos en torno a la educación. Un gobierno que no educa no trasciende. Un pueblo que no es educado se diluye. La educación es soporte efectivo de la libertad, fuente de valores cívicos y crisol de igualdad y solidaridad. La consolidación de este nuevo modelo educativo se verá reflejada a largo plazo. Sin embargo, a partir del próximo ciclo escolar 2014-2015, que inicia en agosto, ya podrán implementarse algunos de estos cambios. Las líneas que de primera intención destacan son, la escuela al centro. La escuela debe dejar de ser el último eslabón de una cadena vertical de mando. La escuela tiene que colocarse en el centro del sistema educativo. Esto lleva a diversas conclusiones y solicitudes, por ejemplo, la de desburocratizar. Uno de los grandes temas es la necesidad de dejar a las escuelas libres para que puedan focalizarse en la enseñanza y en el aprendizaje. Y esto implica reestructurar un buen sector del sistema educativo, un sector del sistema y prácticas del sistema educativo que conducen a cargar a la escuela de actividades que no son relevantes para que los niños aprendan. Hay también mucha claridad
de que es necesario reforzar a la supervisión escolar. La supervisión escolar se ve como un actor imprescindible que debe jugar un papel distinto al que ha jugado, que no esté centrado solamente en actividades de orden y control, sino que por el contrario sea un impulsor de lo pedagógico. Siguiendo con la línea curricular, hay también una reflexión sobre la necesidad de materiales educativos mucho mejores que los que tenemos, materiales educativos que puedan realmente constituir un reto intelectual para los niños. Junto a esto hay también la claridad de que la educación básica tiene que formar de manera integral. En ese sentido hay un llamamiento notable hacia la educación artística, pero que también esté complementado con la educación física, y sobre todo hay una claridad muy grande de que hoy la escuela tiene que formar en los valores cívicos y formar en los hábitos y las prácticas de la democracia. Así comienza la construcción de un nuevo modelo educativo en la educación básica. Las propuestas y conclusiones son analizadas cuidadosamente para preparar las acciones que deberán implementarse. Con la escuela en el centro, nunca más en la periferia del sistema educativo, focalizada en los estudiantes y su aprendizaje, con los maestros, directores y supervisores como eje de esta revolución educativa, y con el apoyo y participación activa de los padres, madres de familia y representantes de la sociedad civil. La educación básica despliega las alas para abrir nuevos horizontes y alcanzar la calidad que exige una sociedad moderna que mira hacia el futuro.